todos, continuando con las exposiciones del curso internacional de estrabismo. El día de hoy vamos a hablar, las charlas a tratar van a ser de glaucoma pediátrico, agradeciendo la presencia de la doctora Marita García y el médico residente de nuestra institución, Luis Caparo, quienes darán las charlas de hoy, empezando por el doctor Caparo. Le doy el pase, doctor Caparo. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el glaucoma pediátrico y ahora les voy a comentar los objetivos de la charla del día de hoy. Bueno, en esta primera parte, en la que yo primero voy a describir para que podamos conocer la definición, la epidemiología del glaucoma en pediatría. eh, También se va a conocer la clasificación del glaucoma pediátrico y describir la clínica y el diagnóstico. Bueno, para comenzar, el glaucoma pediátrico viene a ser una entidad poco frecuente, pero que representa una gran repercusión visual en la función visual del niño. En la clínica, el diagnóstico y el tratamiento son claramente diferentes del glaucoma del adulto, por lo que vamos a exponer cuáles son las claves de estas diferencias y cómo hay que proceder ante la sospecha de un glaucoma en el niño. Después de la catarata, viene a ser esta la causa más importante de ceguera en la infancia. En cuanto a la epidemiología, bueno, esta va a constituir más o menos el 5% de los casos de ceguera. La incidencia va a ser variable. Se comentan en Arabia Saudita, se ve que hay una incidencia más o menos de 1 en 2.500. En países del occidente es más variable, entre 1 a 10.000 a 1 en 30.000. El 60% van a ser diagnosticados más o menos a los 6 meses de edad y el 80% dentro del primer año de vida. Y predomina más en el sexo masculino con un 65%, o sea, mayormente bilateral 70%, y bueno, los genes implicados responsables de esta entidad va a ser el CIV1B1 y el LTBP2. Acá mostrándoles un estudio de México en el cual estudiaron la epidemiología del glaucoma congénito en la Asociación para Evitar la Ceguera en México y se hizo una revisión de 5 años y ellos encontraron lo siguiente. En cuanto al glaucoma congénito primario, vieron, bueno, más que todo en cuanto a antecedentes familiares, ellos vieron que la mayor parte de los casos fueron esporádicos, con un 64%, tal como lo dice la biografía, fue bilateral la mayor parte de los casos, un 51%, 58%, el sexo predominante fue el masculino, como se menciona también anteriormente, 70%. En cuanto al glaucoma congénito, ahí en este estudio sí vieron que mayormente estaba asociado a otras patologías con un 54% y un menor porcentaje primario, ¿no? Que era un 45%, pero no había mucha diferencia entre estos dos. En cuanto a la patogénesis, bueno, la principal hipótesis en la patogenia de este tipo de glaucoma, va a ser que va a haber una detención del desarrollo normal del ángulo iridocorneal. Como podemos ver en la imagen, va a haber una alteración en el desarrollo normal. En condiciones normales se va a producir un desplazamiento posterior del cuerpo ciliar, desde la línea de Schwalbe, que más o menos va a ser al quinto mes, hasta el espolón escleral al noveno mes aproximadamente. Y posteriormente, eh, también en el postnatal va a haber un desplazamiento mayor posterior detrás del espolón escleral. Cuando este proceso se detiene, va a dar lugar a una goniodisgenesia. Y con esto vamos a encontrar una inserción del iris, como podemos ver, una inserción del iris anterior y falta de formación del receso angular, lo cual va a producir una impermeabilidad en las capas más internas de la malla trabecular. Aparte también se habla de la trabéculo-disgenesia, que puede ser plana o cóncava. En la forma plana va a haber una apariencia puntada, como si fuera una piel de naranja de la malla, y va a haber un adelgazamiento periférico del iris. Y aparte va a haber la visualización de vasos radiales en el estroma. En la parte cóncava va a ser más común en los iris cafés. En cuanto a la clasificación, bueno, se sabe del 2018 hay una nueva clasificación para el glaucoma pediátrico y en lo cual va a tener bastantes implicaciones tanto en el manejo clínico y también para el registro de este tipo de casos.
Acá tenemos el primero que se vio basado en el 2013, que es la clasificación del glaucoma de la infancia, un consenso, en la cual lo clasificaba en el glaucoma de la infancia primario y el glaucoma de la infancia secundaria. En el glaucoma de la infancia primario lo clasificaban en glaucoma congénito primario, que se divide en tres tipos según la edad del inicio de la clínica, del diagnóstico: neonatal de menos de un mes, infantil del mes a los 2 años y el tardío más de 2 años. Luego, a partir de esta edad vendría el glaucoma juvenil, más o menos a partir de los 3 4 años hasta los 35 años. Ese es el glaucoma primario. En cuanto al otro, es el glaucoma secundario de la infancia, que este va a estar asociado a otras patologías. De acuerdo a eso, se clasifica en cuatro: glaucoma asociado a anomalías oculares no adquiridas, luego el glaucoma que está asociado a enfermedades sistémicas o síndromes no adquiridos, luego el que está asociado a una condición ya adquirida y secundario a una cirugía de catarata. En cuanto al glaucoma congénito primario, que es el primero que mencioné en la clasificación, va a ser más frecuente en los 3 primeros años de vida, como se menciona ahí en la clasificación, y afecta más o menos un promedio de 1 a 10.000, una incidencia más o menos su aproximado. El 70% va a ser bilateral con algo de asimetría, y bueno, el desarrollo anormal del ángulo camerular sin otra anomalía ocular congénita o sistémica ocasionando el aumento de la presión intraocular. El daño del nervio óptico va a ser más que todo la patogenia de este glaucoma, y se ve asociado a mutaciones en el gen CYP1B1. Seguidamente, como mencioné en la clasificación, seguirá el glaucoma juvenil, que va a debutar a partir de los 4 años, hasta los 35 años aproximadamente. Debuta con presiones altas, inclusive que llegan mayores de 40 milímetros de mercurio. La herencia normalmente en este caso va a ser autosómica dominante, y las mutaciones de los genes implicados va a ser del gen TIGR o el MYOC. Normalmente este tiende a ser asintomático. Seguidamente, acá voy a mencionarles los glaucomas secundarios a otras anomalías. En este caso, primero voy a comenzar con el glaucoma asociado a patología ocular no adquirida. Entonces acá, primero mencionado con la imagen A, encontramos la anomalía de Ashbel-Rieger, que va a ser un embrotoxon posterior, que va a producir unas adherencias del iris y que pueden provocar corectopia, agujeros de iris, ectropio nubial, y se va a denominar síndrome solo cuando está asociado a otras manifestaciones sistémicas. Seguidamente, en la imagen B vamos a tener lo que es la anomalía de Peters, que, como podemos ver en la imagen, va a tener una opacidad corneal central con un defecto en endotelio, la membrana de Descemet y estroma posterior. Esto va a provocar unas adherencias de iris y en ocasiones el cristalino a la córnea. Seguidamente tenemos otra patología asociada, que puede ser la hipoplasia iridiana congénita, que se va a tratar de un adelgazamiento, ¿no? Acá en la imagen C, del iris con ausencia de collaret. Seguidamente acá en la imagen D tenemos la aniridia, que va a ser una gran hipoplasia del iris, hipoplasia del nervio óptico asociado, de la fovea y queratopatía por insuficiencia límbica. Aparte puede estar asociado a cataratas y nistagmus. Acá en la imagen E tenemos una vascularización fetal persistente, la cual suele ser unilateral 90% de los casos y esporádica. Y el glaucoma en estos casos va a ser debido al cierre angular producido por la catarata y el desplazamiento anterior del complejo iris lente tras una contracción de la membrana retrolental. Seguidamente en la imagen F tenemos la melanocitosis oculodérmica o nevus de Ota, en la cual va a haber un aumento del pigmento en el ángulo, y esto va a producir una obstrucción en el trabéculo, dando lugar a un glaucoma de ángulo abierto de inicio tardío. Seguidamente tenemos la distrofia polimorfa posterior, que también puede producir glaucoma debido a una migración anormal de células del ángulo camerular. Acá en la imagen G tenemos el microftalmus o microcórnea, también que podemos encontrar, en los cuales los pacientes van a presentar córneas de menos de 10 milímetros y se suelen asociar a otras patologías oculares. Normalmente puede estar
asociado a incluso una persistencia de la circulación fetal, a cataratas congénitas, nanoptalmus, aniridia, incluso a robiola congénita, incluso al síndrome de Ashbel-Rieger. Y por último, también otras causas, está la ectopia lentis, que puede ser simple o asociada al síndrome de Marfan, entre otros. Acá presentándoles otras causas del glaucoma en pediátricos, el glaucoma secundaria, patología ocular adquirida. Bueno, a diferencia de los anteriores, acá tenemos, por ejemplo, en glaucoma secundario a una uveitis anterior, como podemos ver acá en la imagen A, unas sinequias posteriores, los cuales van a producir una oclusión pupilar y produciendo también una obstrucción de la salida del humor acuoso hacia la cámara anterior y su posterior drenaje. Seguidamente también por un ifema traumático que va a producir también obstrucción de la malla trabecular, y en formas avanzadas también de la retinopatía del prematuro pueden desencadenar finalmente un glaucoma. Y acá en la imagen D también otro ejemplo de una causa menos frecuente por un santo granuloma juvenil. Seguidamente, bueno, acá les voy a presentar el glaucoma cuando está asociado a enfermedades sistémicas no adquiridas. Acá, como podemos ver, bueno, tenemos entre las anomalías encontradas, tenemos alteraciones cromosómicas como el síndrome de Down, la trisomía 21, enfermedades del tejido conectivo, encontramos el MARFA, el síndrome de Stickler, enfermedades metabólicas, muy importante sospechar también homocisteinuria, síndrome de Lowe, mucopolisacaridosis, acá la homocisteinuria, como sabemos también tiene afectación sistémica al cerebro, no solo a nivel ocular, a nivel óseo también. Luego segmentosis, que el glaucoma se asocia con la presencia de neurofibroma plexiforme orbitario palpebral y displasia del área menor del esfenoide ipsilateral en esos casos. El Sturge-Weber, síndrome de Sturge-Weber, como podemos ver en la imagen de acá arriba, que como sabemos es un síndrome vascular neurocutáneo que afecta a piel, ojos y cerebro, y se asocia con malformación vascular coroidea ipsilateral en el 40% de los casos, y con glaucoma en 30% de los casos. Dos picos de aparición y también puede presentar dos picos de aparición de glaucoma en estos casos. Uno cuando es infantil, menor de 2 años, por gonio-disgenesia, o en la primera o segunda década de la vida por aumento de la presión venosa epiescleral. Bueno, hablando de otras características del glaucoma, acá tenemos un estudio en glaucoma en pediatría, también la de Ciudad de México, donde muestra características clínicas y el tratamiento en un hospital de referencia en la Ciudad de México, ¿no? Acá para destacar más que todo las causas más frecuentes que ellos reportaron, ¿no? En cuanto a la etiología del glaucoma pediátrico en pacientes de este hospital, durante ese periodo de tiempo, 2011, 2015, el glaucoma congénito fue la causa más frecuente, ¿no? El primario, llegando con un 63,6% de los casos. Luego, seguidamente, tenemos el glaucoma secundario, cirugía de catarata, con 19,5% de los casos. Y en tercer lugar, el Sturge-Weber, con 11,7% de los casos. El resto de las causas secundarias eran menos frecuentes, con un solo 1,3% de los casos. Luego también acá muestran una tabla donde muestran las enfermedades sistémicas y síndromes asociados al glaucoma pediátrico durante el mismo periodo 2011-2015. Acá, en las enfermedades sistémicas, que la más frecuente fue reportar el síndrome de Sturge-Weber con 32,1% de los casos, seguido de aniridia, 10% más o menos, retraso global en el desarrollo, el 10%, y síndrome dismórfico, el 7,1%. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, las manifestaciones clínicas, dependiendo de la edad de presentación, va a variar, ¿no? Siendo más intensas y más severas cuanto menor es la edad de presentación. Acá podemos ver, bueno, en la según esta revisión, acá en las manifestaciones clínicas en pacientes neonatales,
Estos presentan buftalmus, que como sabemos es el aumento del tamaño del globo ocular debido al aumento de la presión. eh, Van a presentar un edema corneal muy intenso, roturas en la membrana de Descemet que se expresan como las estrías de Hub, como podemos ver acá en la imagen B. En los casos de representaciones infantiles, se caracteriza por la tríada clásica, que va a ser la epífora, la fotofobia y el blefaroespasmo. En el caso de las presentaciones tardías, que es a partir de los 3 a 4 años, más que todo van a presentar una miopización exagerada o muy asimétrica debido a un aumento más acelerado del tamaño del globo ocular. Y bueno, después de haber explicado todo esto y la clínica, vamos a llegar a lo que es la definición del glaucoma. ¿Cómo definimos y diagnosticamos el glaucoma, no? Acá, para la definición, se requieren dos o más de los siguientes criterios. Primero, una presión intraocular mayor a 21, aumento de la relación copa-disco o una simetría mayor a 0,2 en la excavación papilar. También la presencia de edema corneal o estrías de Howe o un aumento del diámetro corneal, que dependiendo de la edad va a variar el diámetro. Normalmente cuando son recién nacidos, mayor de 11 milímetros, dentro del primer año 12 milímetros y mayor del primer año a 13 milímetros. En cuanto también una miopía axial progresiva y el defecto del campo visual reproducible, ¿no? Y cuando vamos a hacer solo una sospecha de glaucoma, ¿no? Cuando al menos uno de los siguientes va a estar presente. Una presión intraocular mayor a 21 en dos ocasiones distintas, y hay campos visuales que presenten un defecto sospechoso de glaucoma, una longitud axial aumentada, pero en el contexto de una pío normal, la córnea también aumento del diámetro con una pío normal y el nervio óptico con apariencia sospechosa. Después de todo esto llegamos al siguiente algoritmo. Como mencioné, acá están primero los criterios para el diagnóstico. Como sabemos, mayor o igual a 2 nos hace un diagnóstico de glaucoma. Si tenemos mayor o igual a 2, entonces tenemos un glaucoma diagnosticado. Ahora, para saber si es secundario o no, nos hacemos la siguiente pregunta: si el paciente, bueno, tenía o no catarata y si se le sometió a una cirugía de catarata. Si la respuesta es sí, entonces podemos clasificarlo, ¿no? Como una catarata congénita o asociado a otras anormalidades sistémicas, ¿no? Y acá también vamos a evaluar si el paciente presentaba un ángulo abierto o un ángulo estrecho. Si no estaba asociado a una cirugía de catarata, entonces acá vemos si este glaucoma congénito tenía anormalidades sistémicas o no. Si la respuesta es sí, entonces buscamos entre las anormalidades adquiridas y las no adquiridas. Y dependiendo de eso hacemos los diagnósticos. Si no tiene a patologías sistémicas asociadas, entonces buscamos causas secundarias, ¿no? Como historias de trauma, uveitis, uso de corticoides, retinopatía del prematuro. Si la respuesta es no, entonces ya tendríamos un glaucoma congénito primario, para lo cual vemos si hay buftalmos o no. Si hay presencia de buftalmos, entonces tendríamos un glaucoma congénito primario. Y de acuerdo a la edad lo vamos a clasificar, como mencioné anteriormente, en neonatal si es menos de un mes, infantil temprano de un año más o menos a 2 años y mayor de 2 años en el tardío. Si no hay buftalmos, entonces podría tratarse de un glaucoma juvenil de ángulo abierto. En el caso que no haya cumplido acá inicialmente mayor o igual a dos de los siguientes criterios, entonces sería una sospecha de glaucoma. Y algo muy importante para recalcar es que no siempre una opacidad corneal nos va a indicar la presencia de un glaucoma en un paciente. Otros diagnósticos que también pueden estar asociados y que tenemos que tener en cuenta mediante esta nomenclatura que es Stumpet es los siguientes, ¿no? Primero la esclerocórnea, que podemos ver acá en esta imagen de arriba, un trauma durante el parto, cuando los partos se usan forceps, también puede causar daño endotelial, producir una descompensación corneal y seguidamente la opacidad corneal, úlceras corneales también, alteraciones metabólicas, la anomalía de Peters, bueno, que también mencioné anteriormente, una distrofia endotelial, produciendo, como mencioné, una descompensación corneal y la opacidad corneal eh, como consecuencia, y también el quiste dermoide en la córnea, como podemos ver en la imagen inferior. Bueno, esta sería
la primera parte de la charla. Ahora daríamos pase a la doctora Marita García para continuar con la segunda parte. Hola, buenos días. Hola. Sí. Sí. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto regresar a tu casa y poder compartir con ustedes esta charla que es el glaucoma pediátrico. Vamos a hablar sobre cómo vamos a evaluar un niño con glaucoma congénito o con glaucoma pediátrico y el tratamiento. Como ya lo dijo Luis, el glaucoma pediátrico es una enfermedad potencialmente cegadora. A pesar de que ha pasado el tiempo, se han hecho estudios, se han innovado tratamientos, los resultados visuales pues siguen siendo poco alentadores en el tiempo. Y yo he visto muchos casos de glaucoma congénito tratados en el tiempo con muy malas agudezas visuales. Es una enfermedad potencialmente cegadora, muy ambliopizante, sobre todo en niños pequeños, menores de 3, 4 años, que se produce un gran crecimiento del globo ocular, miopías muy altas, opacidades corneales, las mismas estrías en semen que provocan astigmatismos muy altos y oblicuos, la excavación del nervio óptico, pues todo ello conlleva que tengan una ambliopía muy difícil de tratar. Entonces, es muy importante hacer una buena historia clínica, preguntar sobre los antecedentes perinatales, los antecedentes familiares. Muy importante evaluar la agudeza visual. En niños menores de 3 años puedes hacer si fija y sigue los objetos. En niños mayores de 3 años ya tenemos las cartillas para cada edad. Ya la presencia de nistagmus en estos pacientes nos indican pues sobre la cronicidad del cuadro y sobre el mal pronóstico visual en estos pacientes. Hay que hacer una buena evaluación de la apariencia general del niño. Hay que ver cómo están los párpados, las características faciales, la piel, la apariencia general del niño, ya que muchos de estos glaucomas congénitos o secundarios están asociados a muchos síndromes o muchas enfermedades sistémicas. Por ejemplo, como vemos en las figuras, un niño con síndrome de Sturge-Weber, pacientes con mucopolisacaridosis que tienen una fase características y que desarrollan glaucomas muy difíciles de tratar. En cuanto hacemos la evaluación, puede ser en consultorio y muchas veces en sala de operaciones cuando pues tenemos sala y podemos evaluar al paciente. Hay que evaluar la tonometría, tenemos el tonómetro de Perkins, ahora el tonómetro de Eicher que nos ha facilitado mucho las cosas, tanto para tomar la presión para diagnóstico como para seguimiento. Hay que evaluar el segmento anterior, si hay edema corneal, si hay estrías de Hub, cómo está el iris. Generalmente el iris en estos pacientes está hipoplástico, cómo está la pupila, si hay catarata, cómo está la cámara anterior, hay que evaluar todo esto. Es muy importante la ecografía, sobre todo para ver en el modo A la longitud axial, porque esto me sirve también para diagnóstico, como para seguimiento de los pacientes con glaucoma para ver si están estables, en modo B, para descartar si hay alguna patología asociada en polo posterior. Es muy importante también hacer la gonioscopía porque me va a definir
si el paciente es candidato o no para alguna cirugía angular, ya sea goniotomía o trabeculotomía. Paquimetría, fondo de ojo, también ver si es que están asociados a otras malformaciones como hipoplasia foveal o colobomas. Hay que hacer una buena refracción al paciente. Campo visual, si el paciente colabora, pero esto generalmente en niños mayores de 10, 12 años que ya hacen, pues está escrito que ya hacen buenos campos visuales. Y fotoclínica siempre a los pacientes, si se pudiera. En cuanto a la evaluación de la presión intraocular, sabemos que los anestésicos en sala, excepto la ketamina, disminuyen la presión intraocular. Por eso es que hay que hacer, apenas se haga la inducción del paciente, se debe tomar la presión. Generalmente en niños pequeños, en niños neonatos, la presión normal es de 10 a 12 milímetros de mercurio, más o menos a los 5 o 6 años ya está en 15 milímetros de mercurio. El diámetro corneal es muy importante, es uno de los criterios para hacer el diagnóstico de glaucoma congénito. Si es, por ejemplo, un recién nacido y la córnea mide más de 11, pues es muy probable que tenga glaucoma. Si es de 1 a 12 meses, si es mayor de 12 milímetros, ya se sospecha de glaucoma y a cualquier edad en mayor a 13 milímetros. La longitud axial al nacimiento más o menos es 17 milímetros, a los 3 años 22 milímetros y entre los 3 y los 14 años crece 1 milímetro adicional. Ya cuando se sale de estos parámetros, podemos también hacer el diagnóstico de glaucoma. Es por eso que la longitud axial es muy importante para el diagnóstico y como para el seguimiento del paciente. Ahora, si ya vamos al tratamiento, tenemos el tratamiento quirúrgico, que es el pilar del tratamiento. Solamente el tratamiento médico es un coadyuvante hasta hacer la cirugía. Solamente el 10% de los pacientes con glaucomas infantiles o congénitos responden a tratamiento médico. El pilar es el tratamiento quirúrgico. En cuanto a la terapia médica, tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica que están aprobados, pues son los únicos aprobados por la FDA, ya sea en forma oral la acetozolamida, que está indicada, se puede usar entre 5 a 15 miligramos kilo día. Tópicos tenemos la dorzolamida, dentro de los beta bloqueadores tenemos el timolol, lo ideal debería ser al 0.25%, pero acá tenemos al 0.5%. Tener cuidado con los alfa-adrenérgicos como la brimonidina que tenemos en el mercado, porque pasa la barrera hematoencefálica y puede producir bradicardia, hipotonía, apnea, somnolencia. Yo tenía un paciente en el fellow que llegó más o menos de 8 meses, donde la mamá decía que cada vez que le ponía la gota el niño se dormía. Entonces es porque la brimonidina que estaba en el critante estaba produciendo esto, sintomatología. Por eso no es recomendable usarlo en niños menores de 7 años o en niños que tengan menos de 20 kilos. En cuanto a los análogos de prostaglandina, son bastante seguros en niños pequeños, pero se ha visto que la respuesta no es tanto como en un paciente adulto. Los análogos de prostaglandina iban mucho mejor en pacientes con glaucoma juvenil. Los mióticos no los usamos de rutina, los usamos en los tratamientos con cirugías angulares, ya sea trabeculotomía o la goniotomía para evitar la sinequis. En cuanto al tratamiento quirúrgico, dijimos que tenemos la cirugía angular, ya sea en forma de goniotomía, trabeculotomía B externa, puede ser el GAT, que es la trabeculotomía transluminal asistida por gonioscopía. Aquí se utiliza pues en dos formas, puede ser con un microcatéter que tiene una luz que me va a permitir ver el recorrido de todo el trayecto del canal de Gillen, o también se puede hacer con prolene 6 ceros en los 360 grados. La trabeculectomía, también puede usarse la trabeculotomía sumada a la trabeculectomía en casos más complejos o con presiones más elevadas, dispositivos de drenaje o tratamientos con láser, en forma de micropulsado o de termociclo, ¿no? Con láser continuo. Esta es una imagen donde podemos ver a un paciente que se le va a realizar una goniotomía. Para una goniotomía necesito que la córnea del paciente esté transparente, porque voy a entrar con una aguja, voy a acceder al canal de Gillen y voy a limpiar esos restos mesodérmicos, porque ya se ha estudiado y se ha visto que en los glaucomas congénitos primarios lo que hay son restos mesodérmicos, sobre todo toda la malla trabecular. Entonces, para la goniotomía yo necesito que la córnea esté clara, necesito angular el microscopio, ingreso con una aguja 25 o 27 para acceder a la malla trabecular. Acá tengo una cirugía de una goniotomía.
Entonces, utilizamos este goniolente, este es el Swan Jacob. Con una aguja entramos y vamos viendo cómo al incidir sobre esta zona, vamos a bajar todos esos restos, tratar de bajar esa membrana que hay allí para que haya un paso del humor acuoso o permeabilizar esta zona, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver, cuando se hace este procedimiento, nosotros tenemos que ver que se note una zona blanca, como que cae esa zona. Generalmente en los glaucomas congénitos hay una inserción alta del iris, entonces al hacer este procedimiento como que toda la estructura o todo ese complejo como que cae y se ve una zona blanca nacarada. Otro signo de que hemos permeabilizado bien es la presencia de sangre en el canal de Schlenn, ¿no? Entonces, generalmente hay algunos médicos que utilizan viscoelástico. Yo entro con una aguja y con una jeringa y con solución. Y cada vez que veo sangre, como que trato de limpiar, ¿no? Con la solución. Intenté hacerlo con viscoelástico, pero como estos pacientes tienen el iris hipoplástico y como que luego se prolaxa por la incisión, aunque sea pequeña. Doctor. Generalmente más o menos como que se hace más o menos 120 grados. Ingresas a la parte, o sea, lo hago en la parte nasal, entro con la aguja casi a la mitad y hago lo que me abarque hacia la parte superior e inferior, que más o menos es 120 grados. Nos ayudamos a veces ponemos vitriles en la parte superior a las 12 y a las 6, y un ayudante como que me va rotando el ojo y me permite visualizar más tejido o trabajar más. La trabeculotomía es diferente porque esto se hace ave externo, a diferencia de la goniotomía. No necesito tener la córnea clara porque voy a hacer por la parte externa del ojo. Entonces, ahora, ¿cuándo decido sobre la goniotomía o sobre la trabeculotomía? Va a depender de la experiencia del cirujano. Hay muchos cirujanos que optan por la goniotomía si el paciente tiene la córnea clara, y otros pacientes que hacen la trabeculotomía así la córnea esté clara. Depende del manejo de cada paciente. Fue desarrollado en 1960, es un procedimiento muy eficaz. Sobre todo se dice que es muy eficaz en pacientes que tienen edades entre 1 año y 2 años. Cuando son más pequeñitos, a veces no se puede canalizar el canal de Schlenn porque como se presenta de manera tan temprana, incluso puede ser que estos pacientes ya tengan la presión intraocular alta en la vida intrauterina, ya nacen con opacidades corneales, tal vez el canal de Schlenn no esté formado porque se ha presentado más prematuramente. Se está haciendo también la trabeculotomía circunferencial en 360 grados con Prolene 5 ceros, y según los estudios se ha visto mejores resultados porque se trabaja más o se permeabiliza más en su totalidad el canal de Schlenn, ¿no? Generalmente cuando hacemos con los trabeculótomos abarcamos pues más o menos 100 o 120 grados. Y este es un video. Se pone una rienda también, se hace un flap escleral para poder visualizar. Se hace, a ver, aquí se está haciendo el flap escleral. Cuando ya tenemos el flap escleral, vamos a visualizar como un tejido que es el estroma corneal y con el estroma escleral. Esta es la zona gris. Entonces, en esta zona es donde vamos a empezar a buscar el canal de Schlenn. ¿Y cómo vamos a acceder? Con la 15 grados vamos a cortar de manera muy cuidadosa para no perforar la esclera, ya que estos pacientes pues la esclera es muy, muy delgada. Entonces, ¿cómo vamos a darnos cuenta si está el canal de Schlenn? Porque va a empezar a salir pues humor acuoso, ¿no? De manera continua. Y cuando ya estamos seguros que estamos en el canal de Schlenn, recién con los trabeculótomos, con esta sonda que permeabiliza y con la otra sonda guía, se va a ingresar al canal de Schlenn. Tiene que entrar de manera suave, no hay que hacer ninguna resistencia para no crear falsas vías, para no dañar estructuras, ¿no? Y luego se cierra el flap. Generalmente solo se hace la trabeculotomía sola cuando son glaucomas leves o las presiones no son muy elevadas, pero ya cuando son más moderados o avanzados con presiones muy altas, se prefiere hacer la trabeculotomía más la trabeculectomía. Tenemos este caso de un paciente
Lo vi en el fellow, un paciente de 1 mes de edad que ya tenía opacidades corneales. Estaba hospitalizado en el servicio de neurocirugía porque tenía una malformación en fosa posterior. Se evaluó en sala de operaciones, tenía presiones en el ojo derecho en 34 y el ojo izquierdo en 38. Y se hizo pues trabeculotomía más trabeculectomía, pero sin mitomicina C. Primero lo hicimos en el ojo izquierdo, que estaba la presión más elevada, y luego en el ojo derecho. Esta es la evolución del paciente, ¿no? Primero le operamos el ojo izquierdo. Este es a la semana de operado el ojo izquierdo. Si se dan cuenta, ya la opacidad corneal ha disminuido, la presión está en 18, el otro ojo lo operamos ese día. Y este paciente lo seguimos en el tiempo, y cada vez que lo citábamos, pues como que veíamos que el edema corneal no se iba, la opacidad corneal no se iba, y recién más o menos al año de edad es donde se ven ya las córneas bastante transparentes. O sea, no es que se opere al paciente y a la semana o al mes ya se vaya las opacidades corneales. En el tiempo puede pasar mucho tiempo y vemos acá el niño con las córneas transparentes, ¿no? Este caso también es de una paciente de 7 años con autismo leve. Se le diagnosticó glaucoma a los 6 meses de edad. Se le hizo cirugías de trabeculotomía y trabeculectomía a los 11 meses y a los 14 meses, pero hubo un mal control de la presión intraocular. Era una paciente que no venía a sus controles. Y se dan cuenta que en el 2016, con estas presiones, aún la excavación estaba en 0,4. Tenía facodonesis. Parece que este paciente tenía como una microesferofagia, ¿no? Porque tenía subluxación de cristalino, a veces estaba en cámara anterior, a veces como que se iba a cámara posterior. Pero en el 2016 la excavación era del 0,4%. Ya en el 2020, que la señora no venía, no traía a su hija a los controles, ya en el 2020, miren, la excavación ya era del 90 y del 80%. Presiones elevadas con terapia máxima. En el 2021 yo la vi y la presión estaba en 34 y 40, se le hace termociclo en ambos ojos, pero no controló la presión intraocular. Entonces estábamos en la disyuntiva, lo presentábamos a retina para que pues saquen el cristalino, y decían no, primero hay que controlar la presión. Entonces estábamos en esa disyuntiva. Esta fue cuando yo lo vi. Era una paciente que el ojo derecho estaba en MM, con 1+7 más o menos. Distinguía algunas imágenes muy grandes, pero como a 50 centímetros, no mejoraba más. El otro estaba en PL dudoso, las presiones muy elevadas ya después del láser, y la excavación aquí ya era del 95%. Entonces la paciente tenía pues las pupilas dilatadas, ya el cristalino estaba en cavidad vítrea, tenía ectropio mubial, la esclera estaba adelgazada porque se le había puesto láser, y eso también tiende a adelgazar la esclera, aparte del bultalmos que tenía. Miren las excavaciones, casi ya del 98%, ¿no? Bastante excavados los nervios. Se diagnosticó un glaucoma secundario avanzado refractario, probablemente secundario microesferofagia, luxación de cristalina cavidad vítrea, y se habla con el doctor de retina y se decide hacer vitrectomía, lensectomía, y decidimos colocarle una válvula de AMET en cavidad vítrea y hacerle láser en el otro. Agradecemos al doctor Pedro García del servicio de retina, con el cual manejamos el caso. Se pone una riente escleral para bajar el ojo. Se diseca aquí la conjuntiva, es una conjuntiva muy delgada, hay que hacer con mucho cuidado para poder tapar el plato valvular. Se diseca la conjuntiva y el tenón de la esclera para poder colocar la válvula de AMET. Se cauteriza algunos vasos, se purga la válvula. En este caso le pusimos una válvula de AMET que es valvulada. Como son ojos muy grandes, se coloca la válvula, y donde quede más o menos, ese es el lugar donde la vamos a fijar, que es más o menos 8 o 10 milímetros, dependiendo también del tamaño del ojo. Fijo la válvula con seda 7 ceros. Para mí es muy práctico, aprendí eso en el pelo, hacerlo con la seda 7 ceros. Se maneja mejor que el nylon 9 ceros, ¿no? Fijo la válvula, recorto el tubo a 2 milímetros de limbo, igual como si la fuera a poner en cámara anterior. Y ya el doctor de retina pues empieza la cirugía de retina, coloca los trócares, hace primero una vitrectomía, se ve ahí el cristalino, ¿no? Hace una vitrectomía, luego coloca vamos a avanzar un poquito.
Bueno, ahí está haciendo la lensectomía. Luego hace un intercambio y hace también un buen rasurado, sobre todo en la zona donde va a ir la válvula, tiene que ser un buen rasurado para que el vitrio no vaya a tapar la válvula. Cerramos las esclerotomías, colocamos la válvula en el mismo lugar donde ha hecho el trocar para entrar a vitrio y cerramos. Esta es la evolución de la paciente. La presión se operó el día 9 de febrero, al día siguiente estaba en 8, 10, 13, la presión intraocular, y luego la última vez que yo la vi a esta paciente fue en octubre del año pasado, donde seguía con su agudeza visual de MM, estaba en 17 la presión, con timolor dorsolamida, y el otro ojo pues ya estaba en NP. Esta es la paciente al mes posoperatorio. Aquí está la válvula, y bueno, se ve bastante bien la posición de la válvula, siempre con la pupila en semimidriasis por electrofimulia. Este caso, es el último casito ya, es un paciente de lactante de 5 meses de edad que lleva con un tiempo de evolución, de un mes de evolución, llega por fotofobia, lagrimeo. Yo le pregunté a la mamá si de nacimiento, si no había tenido síntomas antes. Estas son las fotos más o menos cuando él tenía 3 meses, se le ve pues el ojo derecho bastante bien. Y ya cuando el paciente llegó con un mes mes de enfermedad, el ojo ya estaba con buftalmos, la córnea estaba con opacidad un poco corneal, con estrías en DSM, tenía epibléfaro, porque el ojo crece más y ya se produce el epibléfaro. Lo raro que nos pareció es que al verlo estaba, o sea, no tenía cámara anterior, estaba en atalamia grado 3, el iris prácticamente estaba en contacto con la córnea, y aquí está. Entonces hicimos una ecografía porque no permitía ver el polo posterior. No tenía pupila también el paciente. Entonces, donde informaban que la retina estaba aplicada, no había sangrados, que la excavación estaba pues grande y visible, ¿no? Mire, esto es porque hoy el paciente llegó a Calino y le decidí poner láser, ¿no? Mire, el iris está en contacto con la córnea. Aquí estoy transiluminando y el iris está en contacto con la córnea, tenía opacidades en esta zona, no tenía pupila, parecía un remanente como una cresta, pero no había una pupila, ¿no? Esto es cuando yo después de que le puse láser en 3 cuadrantes y ya la córnea aclaró un poco, tenía pues ya sus estrías de HAP, pero sí la córnea aclaró con el láser porque la presión bajó. Esta es la evolución del paciente, llegó con 37, le pusimos láser y la presión casi al mes estaba en 25, pero estaba con timolol y dorsolamida. Entonces, pudimos dejarlo así a este paciente, pero le propusimos a la mamá la posibilidad de entrar a sala de operaciones, hacer una reformación de cámara anterior, formar pupila y ver qué hay en polo posterior, ¿no? Porque el niño nació sano y de un momento a otro presentó los síntomas como hemos visto en la fotografía. Le pedimos exámenes, pero la mamá, como era del campo, tampoco se hizo. Probablemente se debió a un glaucoma por seclusión pupilar, secundaria uveitis, una membrana pupilar persistente densa. Entonces le hicimos vitrectomía, lensectomía, formación de pupila y cámara anterior. Entonces aquí agradecemos al doctor Edson García, que es retinólogo. Estaba poniendo aquí los trócares para ingresar por... Primero intentó él hacer una formación de cámara anterior a través de la córnea. Entonces ingresó. Al colocar el viscoelástico, rápidamente esas adherencias se liberaron, o sea, no fue que estuvo muy duro, o sea, entró con viscoelástico y liberó las sinequias, sangró un poco el iris, intentó romper esa membrana o formar la pupila por cámara anterior con pinzas de retina, con vitrector, pero era la placa tan gruesa que no lo pudo hacer por cámara anterior, entonces decidió hacer una lensectomía vía pars plana y hacer formar la pupila por cavidad vítrea con el vitrector. Entonces, hizo la lensectomía y ya se está formando la pupila y luego se ven, entonces hay sangrado pues por el iris y luego él decidió ver la retina, ¿no? Para ver cómo estaba la retina.
Entonces, había un poco de sangrado propio del iris, pero lo que nos llamó la atención en este caso es que las zonas periféricas de la retina habían como hemorragias, habían como zonas de isquemia, que el doctor le puso láser, hizo vitrectomía también en esa zona. Hay algunos restos de sangrado, pero como que estos estaban bien adheridos a la parte posterior del ojo, a la retina, a la mácula, pero sí le puso láser en algunas zonas que parecían isquémicas y con hemorragia, ¿no? Acá se terminó la cirugía, se puso puntos en las zonas donde se entró con el trocar y se dejó pues la cámara formada, una pupila para poder hacer medida de lente, refracción en el niño y luego tratar, ¿no? Tratar con lentes. Este es el paciente. Este es al día 1 posoperatorio. Al mes posoperatorio sin tratamiento hipotensor estaba en 15 milímetros de mercurio. Su cámara anterior estaba formada. Al año de seguimiento ya con tratamiento hipotensor máximo la presión estaba en 20 milímetros de mercurio. Entonces, tal vez no sea una presión ideal. Se le propuso a la mamá tal vez programar a sala, hacer una longitud axial, tal vez bajar un poco más la presión, pero tratar una ambliopía en estos niños con agudezas visuales muy pobres, parchar el ojo 4 o 6 horas, es bastante difícil, y mejorar visión en ambliopías por ptosis palpebral, por cataratas congénitas unilaterales, por glaucomas congénitos es bien difícil, al menos en los que yo he visto, muy difícil, o sea, muy pocos se adhieren al tratamiento, y a pesar de que se adhieren al tratamiento, la mejoría visual es muy pobre. Y los últimos tratamientos que hacemos son los tratamientos láser también. Miren, para hacer un tratamiento láser en un niño, sea en forma de micropulsado o sea en forma de termociclo, hay que trasiluminar pues la pupila. Si se dan cuenta, pareciera que el limbo fuera acá, pero si ustedes trasiluminan, el limbo del niño está muy, muy posterior por el bulbos tan grande que presentan estos pacientes, ¿no? Y el seguimiento de estos pacientes, pues con la presión intraocular, pero no solo con la presión intraocular, porque hay pacientes que pueden tener la presión en 15, 16, pero si vemos que la miopía está aumentando, si vemos que la longitud axial está aumentando, pues es un paciente que no tiene un buen control de su glaucoma, ¿no? La refracción es muy importante. En cuanto a las conclusiones, el diagnóstico temprano y el tratamiento precoz es muy importante. Se debe trabajar con los pediatras, con los oftalmólogos generales para hacer el diagnóstico oportuno y manejarlo pues para su tratamiento oportuno y tener mejores resultados. A veces llegan pacientes acá, mientras les piden los prequirúrgicos, pasan 1, 2, 3 meses, ¿no? Pero mientras más pronto se haga el tratamiento es mucho mejor. Y no solo va a depender de la parte asistencial, sino el elegir el tratamiento en un niño con glaucoma va a depender mucho del nivel sociocultural, del nivel de educación de los padres de familia, de dónde viven. Por ejemplo, no le puedo hacer una trabeculectomía a un niño de una mamá que no me entiende bien las indicaciones, que vive lejos, porque esas cirugías se tienen que controlar de manera continua, ¿no? Entonces, todo eso influye en el tratamiento del paciente. Ahora, la cirugía angular es la piedra angular en el tratamiento del glaucoma, pero del glaucoma congénito primario, porque ya en secundario son otros tratamientos, puede ser con láser, con implantes de drenaje, con láser. Y es el trabajo multidisciplinario del oftalmólogo, del pediatra, del neonatólogo, anestesiólogo, genetista, del médico de baja visión que va a hacer la rehabilitación visual, de que los padres estén comprometidos con el tratamiento del niño. Y la rehabilitación visual es muy importante, no solamente es diagnosticar, tratar y hacer una rehabilitación visual de manera permanente, ¿no? Y eso sería todo. ¿Una pregunta? Buenos días, doctora. Agradecerle por la exposición. Quería preguntarle sobre el tratamiento médico como se pasó la niña mientras esperamos el tratamiento quirúrgico.
Algunos estudios se han encontrado que de repente la acetazolamida no tiene el mismo efecto que tuviera en el paciente adulto. Entonces, a veces como que prefieren no utilizarla al inicio por los efectos sistémicos que pueda tener el niño. ¿Usted cómo le ha ido con el uso de las acetazolamida? Si realmente lo recomienda o prefiere solamente el uso de las gotas hasta que llegue la cirugía. Mira, el tratamiento con la acetazolamida, según los estudios, se ha demostrado que a una dosis de 5 a 15 miligramos kilo día repartida en dosis, en varios estudios, es segura y efectiva en los niños, pero cuando se da por periodos cortos, o sea, no puedo usar acetazolamida por periodos prolongados. Yo más o menos lo uso 2 semanas, un mes, hasta que el paciente, pues, si tiene la presión muy elevada, la córnea opaca, y yo he visto casos que con la acetazolamida, pues, la córnea clara, baja la presión y tal vez me pueda facilitar la realización de una cirugía, pero por periodos cortos, porque si no hay muchos casos, pues, de diarreas, pérdida de peso y todo esto hay que decirle al papá. Ahora, nosotros cuando damos acetazolamida tienen que ser dosis bien, o sea, bien graduadas. Nosotros la mandamos, por ejemplo, a la farmacia universal y les hacen los preparados en sobrecitos con la dosis que uno indica, porque si le dices, no sé, 3/4 de tableta o menos o 1/4, o sea, tiene que ser la dosis exacta y tienes que mandarla a preparar para mayor seguridad. Pero sí la uso, pero por periodos cortos, solo hasta hacer la cirugía. ¿Cómo se llama, Marita? Cuando tenía, porque la muelen, ¿no? Sí, en la farmacia universal, o sea, la dosis, por ejemplo, le mandas a preparar, no sé, sobrecitos de 20 miligramos, dice que la muelen y les dan, creo que con un poquito de leche, y le dan en sus sobrecitos preparados cada dosis. Solo así, tiene que ser bien dosificado. 3 veces al día. 3 veces al día. Si es muy pequeño, incluso ya es muy poquita la dosis, puede ser 2 veces al día. Ujú. Felicitaciones, María. Una pregunta, ¿con qué frecuencia los niños de hacen glaucoma? ¿Y cuál sería la manera de evitar o tratar? ¿Cuál es el tratamiento? Es que así. Sí, no he visto muchos casos de nebus de Ota, he visto algunos, va a depender del tamaño también, porque siempre en estos pacientes hay que controlarlos cada cierto tiempo, puede ser cada 6 meses para el control de la presión intraocular. Lo que yo he visto en estos pacientes con nebus de Ota es que al hacer la gonioscopía en estos niños, se ve la malla trabecular muy pigmentada, o sea, se ve casi negra, ¿no? Por el pigmento que está acumulado. No he visto yo hasta ahorita casos de glaucoma en nebus de Ota. He visto sí mallas muy pigmentadas con el alto riesgo de hacer glaucoma. Tal vez en estos pacientes, si son grandes y colaboran, podrían ir muy bien con SLT, por ejemplo, ¿no? Para liberar el pigmento en estos pacientes. Pero no es que ahí sea muy frecuente. Lo que sí es frecuente más bien es en síndrome de Sturge-Weber. El 50-70% de los pacientes hacen glaucoma y son glaucomas muy agresivos, o sea, son difíciles de tratar. En estos pacientes, por ejemplo, los implantes valvulares están indicados, ¿no? Porque pueden hacer muchas desprendimientos coroideos en la cirugía. Doctora, hay dos preguntas en el chat. Continuando con las preguntas del chat, la primera es ¿cuál es su experiencia en cirugía de glaucoma en aniridia? También todos los glaucomas secundarios, como el secundario a aniridia, por ejemplo, estos pacientes pueden ser una aniridia total o una aniridia parcial. Nunca es total, porque a pesar de que no se ve el iris, si tú le haces una gonioscopía a estos pacientes, siempre tienen un iris rudimentario. Pueden ser glaucomas de ángulos abiertos, que en estos, muy frecuente que en estos pacientes hagan cataratas, incluso hay estudios que dicen sacar la catarata, incluso profiláctico hacer una cirugía angular como goniotomía, para evitar, porque estos pacientes, conforme pasa el tiempo, hay más riesgo de hacer glaucoma. En mi experiencia en glaucoma en aniridia, yo creo que si el ángulo es abierto y me permite, puedo hacer una cirugía angular. Pero si no me permite hacer una cirugía angular, me ha ido mal con la trabeculectomía. Son pacientes que pues no tienen iris, hacer la trabeculectomía es muy difícil. Un implante valvular o láser, sea en forma de termociclo, yo creo que podemos hacerle a estos pacientes, ¿no? Si es que se puede cirugía angular, si no ya ir a láser o a dispositivos de drenaje. Gracias, doctora. Y como última pregunta, ¿cuál es el papel de los MICs en el glaucoma pediátrico?
Bueno, tenemos en el mercado muchos mix. En niños no hay muchos estudios de mix como en los adultos. He leído un estudio sobre el cajú. En vez de usar, cuando se hace la goniotomía, que normalmente lo hacemos con el goniótomo o con una aguja 25 o 27, hay algunos médicos que lo hacen con el cajú, la goniotomía, pero no hay estudios que digan que hacerlo con un cajú o con una aguja sea más efectivo. Entonces, en mix en niños todavía no hay estudios que digan si un mix va a ir bien en un niño, ¿no? Recordemos que los niños cicatrizan muy rápido las cirugías, sea de angulares, sea de trabeculectomía, sea de válvula, ¿no? Son pacientes que todo el tiempo van a estar requiriendo cirugías para el control de la presión intraocular. Y los mix son costosos y aparte no hay estudios que digan que son efectivos. Bueno, doctora, muchas gracias por haber acudido aquí a la institución. Ha sido una excelente presentación. Y para mañana los invito a la charla de